de la materia electoral con Elías Barut, que está en cabina. Bienvenido, Elías, muy buenos días. ¿Qué tal, Viri? Qué gusto saludarlos a todos en cabina. Barut, querido. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, muchas gracias. Oye, mucho que platicar, tanto de lo ocurrido el domingo con la reforma, la elección judicial, como lo que ocurrió en los estados de Durango y Veracruz, ¿no? Sí, el pasado domingo, día singular, se llevó a cabo la famosa elección de la reforma, derivada de la reforma judicial. Ya sabemos más o menos que hubo entre 12 y 13% de participación, lo que implicaría que entre 12 y 13 millones de mexicanos acudieron el pasado domingo a emitir su voto. A la par hubo dos estados, Veracruz y Durango, donde se eligieron exclusivamente ayuntamientos. Una baja participación, muy baja participación en el tema de estos dos estados. ¿En la reforma? No, en la constitucional, 50, ¿no? El 40%. Regularmente hemos platicado aquí que en una elección concurrente participan cerca del 63%, 65% en promedio, mientras que en una intermedia, como es el caso, baja a aproximadamente a 50%. Caso sui generis también de esos estados. ¿Se conjuntaron las elecciones? Creo que no ha sido más, porque otra cosa, cuando hablamos en Morelos de las intermedias, por lo menos sí se eligen a la par diputados locales y también diputados federales, caso que no ocurre en Durango ni en Veracruz, donde únicamente se eligen esos cargos, aunque lo cierto es que son las autoridades más cercanas también a la población. Uno esperaría que hubiera existido mayor número de participación. Los resultados fueron, creo que no favorables a Morena, sí favorables al partido del poder en ese estado. Esteban Villegas gobierna Durango en coalición, pero emanado del PRI, y es el PRI también quien por partido es quien obtiene el mayor número de votos, llevándose, entre otros, la capital, que era como la joya de la corona en ese estado. Es que bueno, ahí hablabas ayer de la coordinación de gente es que no se caracteriza por buenos resultados. Creo que en la culpa, ¿cómo en la penitencia? ¿En la culpa llevan la penitencia? ¿Cómo se el pecado. En el pecado, algo de eso quise decir. El chapulín colorado. Eso. No puede ser que Morena quiera competir políticamente en un estado administrado por el PRI, dices, ¿no? Sí. Y mande al sinvergüenza de Ulises Bravo a coordinarle la campaña. Creo que le hizo la campaña al PRI, por lo que veo. Creo. Perdón, eso es mi... Pues por los resultados, para cómo se vende. Por eso, conociéndole a ese sinvergüenza, yo estoy seguro que está contento hoy. Ahí Morena tiene que recapacitar. Creo que ya tiene... Y menos llevar de coordinador a sinvergüenzas, creo yo. Y lo digo con todo cariño y respeto a Morena porque saben que... No, yo creo que hay momentos en los que Morena ya tiene que ir guillotinando. Pero no fue el único, ¿no? Fue con su equipo, con gente el otro, Jonathan, un tal Jonathan Alegría. de la Alegría, que ese Alegría se la da solo a los blancos. Los resultados sí fueron... Se asumió que ganaron muchos municipios Morena, de los 29 municipios que ganaron 18. La mayoría, pero también hay municipios donde, por ejemplo, Coneto se gana con 1,500 votos. Vaya, es más, casi con lo que se gana aquí una ayudantía en Cuernavaca. Y hay otros, pues, sí, Durango, por supuesto que era el más importante, y ahí los resultados sí fueron contundentes, con un 46%. Sí, por los números y desconociendo la localidad no ves tan impactante el resultado, pero luego analizas cuáles son las ciudades perdidas. Hablamos de la capital en Durango, por ejemplo, y te das cuenta de la debacle y del porcentaje de votos que como partido tuvo. Correcto, y como votación, si lo juntamos todos los municipios, el PRI queda en primer lugar. ¿Ah, sí? En Durango. 154,000 votos al cierre del PREP. Después Morena, poquito abajo, más o menos, son 147,000 votos. Posteriormente, por la Movimiento Ciudadano, 103,000 votos que tiene Movimiento Ciudadano en Durango. ¿Cuántos? 103,000 votos. Ah, mira. Y en tercer lugar, de hecho, en la capital, quien se coloca en segundo lugar fue el candidato de apellido Franco en la capital, y desplaza al tercer lugar con un 19%, después Franco de MC con 26%
y el ganador sí de la coalición cerca de 46%, lo cual sí fue un crecimiento importante para Movimiento Ciudadano, que hay que decirlo, que compitió solo en todo el estado, mientras que en el caso de... Me parece que el PT también fue solo, ¿no? Fue solo, y es un tema... No, el PT sí fue en coalición, de hecho hubo una... Pero en Veracruz no. Hubo una disputa precisamente con las cúpulas de los partidos a nivel nacional, porque Morena consideraba que en Veracruz iba a ser un día de campo, y ahí solo se llevó de aliado al incondicional verde, mientras que en Durango, donde sabían que iba a estar más reñida la batalla, sí fueron los tres partidos políticos. Hubo declaraciones del dirigente nacional del PT diciendo que pues si eran coalición y eran aliados, lo eran no nada más en las fiestas, ¿no? Sino también en los epeles que fueran aliados en todo, no nada más. De todas formas, yo estoy hablando mucho de Ulises Bravo, pero supongo que el candidato que Morena puso en Durango capital no daba para mucho, ¿eh? No es solo buscar el coordinador. No, y el análisis Las en lo dos general, cosas obviamente, creo que no han sido muy acertadas. Una terrible crítica al trabajo que hicieron Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán en la elección de candidatos en esas entidades. Y ahí justamente en ese análisis político que se da, ¿qué ocurre? ¿Simplemente era un bastión demasiado fuerte? ¿O sí se dio la lucha desde Morena? ¿O más bien fue la ciudadanía que, aún frente a lo que pudiera ser un buen mensaje de la oposición en ese estado, simplemente decidió mantener de alguna forma el estado de las cosas? Sí, creo que fue en ese sentido. De las tres ciudades importantes de Durango, que la primera, por supuesto, es la capital, Durango, y luego Gómez Palacio y después Lerdo. Únicamente Gómez Palacio es quien va a gobernar Morena con Betsabe, con la candidata Betsabe, no recuerdo el apellido. Los otros dos importantes van a ser gobernados, sí, van a seguir siendo gobernados por el PRI-PAN. Ojo que algo algo curioso que me tocó ver, porque estuve allá en Durango algunos días, que los candidatos del PRI-PAN no llevaban en su publicidad el logo de los partidos, o los llevaban muy chiquititos, muy pequeños, mientras que sí los de Morena, pues sí, la marca era lo que más era evidente. Es que, por eso te digo, yo creo que la marca es una marca que gana. Lo que ocurre es que pusieron piloto y llevaron al peor mecánico del mundo y un mal piloto. ¿Pero eso fue un error fue un error o simplemente no quisieron dar la batalla? Hay cosas que tendrán que analizar, como ocurría en movilidad y transporte, había negocios. Vaya, yo creo que... ¿No tuviste que sí se dio la lucha? O sea, sí se dio una lucha desde Morena al nivel que se debería hacer en ese bastión. Morena sí envió a prácticamente todos. Toda la caballería, toda la caballería, incluso allá viviendo estaba el secretario general de organización, Andy López Beltrán, no es que lo hayan dejado perder. No, pero pusieron, probablemente en la capital pusieron mal piloto, muy mal piloto y peor mecánico. Ulises Bravo. Eso, ¿no? Que para ganar hay que tener buen carro y buen piloto. Exacto. El carro como tal, sí, la escudería es la mejor. La escudería es la mejor del país. Los pilotos. Pero alguien puso al piloto. Sí, seguro. Por algo. Seguro. Sigue habiendo cosas que Morena las tiene que pulir. Es el doctor Enrique, es un médico de allá, de la capital. Algo suena feo. Importante, económicamente tiene el hospital más importante del Pero ya tenía antecedentes. Sí, políticos. Políticos. Sí, no es tan ciudadano. ¿Ah, sí? Eso dice. Sí, yo no sabía. Eso me dijo un amigo mío de Durango, en serio. Ya. Oye, y en resumen, tu reflexión sobre la elección del Poder Judicial. Pues un primer momento. Hay que recordar que para junio de 2027 vendrá la otra mitad de los cargos que no fueron votados en esta ocasión, y hay que ver esto que fue, por así decirlo, el ensayo de un primer momento que se tiene que perfeccionar para la elección. Hay mucho, creo yo, por perfeccionar. No hay que tirar todo a la basura, ni tampoco decir que fue lo mejor que nos ha pasado en el país. Tomar lo bueno, desechar lo malo, y que se perfeccione para que la elección de los demás integrantes del Poder Judicial de la Federación, que se dará en junio de 2027, sean las mejores
hombres y mujeres de nuestro país, de nuestro estado, que impartan justicia con capacidad. Gracias, Elías. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, Baruch, querido. Volvemos. Nuestros héroes